Orozco, muy buenos días, feliz jueves, ¿cómo estás? Muy bien, Pau, muchas gracias por recibirme, es un gusto estar como siempre con ustedes aquí. Muy contentas de verdad, yo y toda la gente en casa no me va a dejar mentir, porque este tema es de gran importancia, de gran relevancia, hablar de la imagen profesional, en la que muchas veces no nos fijamos al 100%. Exactamente, sí, muchas veces lo dejamos de lado por el día a día, por las prisas, por, pues a lo mejor por la monotonía y pensamos que... Por la misma rutina, ¿no? Exactamente, Quizás. pensamos que a lo mejor el cabello pues no comunica nada o la ropa que usemos, pero híjole, el 93% de la comunicación humana es comunicación no verbal y en ella está el cabello, entonces... Cuéntanos, ¿qué es la imagen profesional? ¿Qué debemos de saber de ella? ¿En qué factores nos debemos de fijar? Mira, la imagen profesional, como bien lo decías, habla con respecto a todo lo que hacemos en nuestro trabajo, pero también, bueno, cosas como nuestra puntualidad, como tenemos nuestro espacio, nuestra imagen ambiental, pero también cómo portamos el uniforme, si es que llevamos uniforme, o nuestra ropa, cómo olemos, cómo caminamos, cómo nos sentamos, qué tanto nos acercamos a las personas. Entonces, realmente es algo muy amplio. Y algo que tenemos que cuidar también es cómo se nos ve en nuestro cabello, nuestro maquillaje, cómo lucimos físicamente. Es algo fundamental. Que sin duda también debemos tomar en cuenta, ya hace unos momentos platicábamos de ello, ¿no? El corte de cabello tiene que ver muchísimo con la simetría del rostro, ¿no? Nuestro maquillaje natural o no natural, pero algo que haga la diferencia en sentirnos nosotras mismas, sentirnos seguras, ¿no? Exactamente, eso es algo importantísimo, no vernos como disfrazadas, es algo fundamental, que siempre el color que escojamos en nuestro cabello, en nuestro maquillaje, en nuestra ropa, sea el ideal para nosotros, de acuerdo a nuestro paisaje natural, a nuestros ojos, a nuestra piel y a nuestro cabello. Y es por eso que debemos de elegir tintes que vayan de acuerdo a estas condiciones nuestras. Nosotros tenemos ahora esta opción de Garnier Nutrice, estos tintes que son una verdadera maravilla, estos tintes que tienen 3 aceites naturales, aceites de uva, de aguacate y aceite mineral, que nos van a ayudar a que el cabello se vea más brillante, que no se pierda el color tan rápido y que también, algo importante para las mexicanas, que el cabello no se nos haga rojizo, porque las mexicanas tendemos a hacer rojizo cualquier tinte. Y eso es por la pigmentación, ¿no? Que ya traemos de nacimiento. Así es, entonces gracias a estos aceites naturales eso no va a suceder. Va a ser algo que nos va a ayudar a conservar esta imagen profesional, va a hacer que si nos pintamos el cabello, pues no lo pintemos, que no digamos, ay, no es que no me lo pinto porque se me maltrata, me lo pinto cada 3 meses para evitar que se me caiga. Entonces, con estos tintes no va a haber ese problema. Si nosotros nos pintamos el cabello cada mes nuestro cabello va a estar perfecto, precioso, brillante, súper natural, Pau. Y además hidratado, que es importante por estos aceites con los que cuenta este producto, cual me llama muchísimo la atención. ¿Qué tan práctico, tan fácil es utilizarlo, es aplicarlo en casa, ¿no? Aplicarlo en casa, facilísimo. Ya no tenemos que ir al salón de belleza, evitarnos el tiempo de espera, los costos. Así que podemos ir al súper, comprarlo, ponérnoslo en casa y sin mayor problema tener una imagen profesional totalmente acorde con nuestros objetivos en la vida. Ahora, ¿qué me cuentas de la gama de colores? ¿Disponibles en todas las tonalidades? Exactamente, en todos los colores. Tenemos los tintes castaños que... Un dato curiosísimo, 4 de cada 10 tintes que se venden en México son castaños, entonces tenemos una amplia gama ¡Casi la mitad! Casi la mitad, entonces casi todos andamos por la vida de castaños. Nos gusta ese color. Exactamente, y también tenemos, bueno, los rubios que lucen preciosos, tenemos prácticamente toda la gama de colores disponibles en estos tintes. Así ¿El que tiempo de durabilidad del color? Eso depende de cada mujer, porque cada cuando nos crece el cabello. Hay mujeres que tienen una raíz chiquitita pasado 2 meses o hay mujeres que tienen una súper raíz pasadas 2 semanas. Aproximadamente son 28 lavadas, un mes, que vamos a poder... Un tiempo muy bueno. Súper amplio, que vamos a poder estar disfrutando de todos los beneficios de estos tintes. Además del tinte, ¿cuentan con algún tratamiento que cual ayude a pues lucir brillante, radiante nuestro cabello? Ustedes ya saben, ya conocen los tintes de Garnier que se preocupan muchísimo por la mujer mexicana, tienen una especie como de shampoo para estarlo utilizando después de cada lavada, cada semana, entonces eso va a ayudar a que el color todavía se fortalezca mucho más. Entonces, de verdad, Pau, que con estos tintes no vamos a tener ningún problema, vamos a poder estar muy tranquilas de que nuestra imagen profesional, si es que nos pintamos el cabello o estamos por pintarnos el cabello, pues sea la adecuada, sea la ideal. No vamos a tener ningún problema con que se nos deslavó el tinte, con que
como te decía, se me va a maltratar el cabello, nada. Nuestra imagen profesional en cuanto a nuestro cabello va a estar perfecta utilizando estos tintes de toda la confianza. Y de verdad, de acuerdo a la actividad profesional que desarrollemos, lo dije en un principio, hay que estar acorde a nuestra imagen profesional en cuanto a la vestimenta, en cuanto al maquillaje, en cuanto al cabello, en cuanto a nuestra postura. De verdad, la seguridad, ¿no? De salir a trabajar, de salir a hacer lo que te gusta, ¿no? Claro. O realmente por lo que te pagan, ¿no? Exacto. Realmente hace muchísimo la diferencia con esa seguridad y por supuesto hacerlo de la gente que pues ya conocemos y con la que convivimos todos los días. ¿Traemos regalitos? Como siempre, para consentir a todas nuestras espectadoras, 6 kits, 3 por redes sociales y 3 al teléfono, así que no duden en llamar. Excelente, y ahí están apareciendo en pantalla justamente en nuestros medios de contacto. 3 se van por vía telefónica y 3 a través de nuestras redes sociales. Recuerde, @tuciudad_es. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias a ti, Pau, un gusto. Nos vemos a la próxima.